Hola a todos, mi nombre es Ana Berenice Contreras Cuevas y les voy a hablar de traumatismo craneoencefálico en pediatría. Primero tenemos una definición. El traumatismo craneoencefálico es la lesión directa de estructuras craneales encefálicas o meningias, es decir, todo el contenido craneal o sus cubiertas, que se presenta como consecuencia del efecto mecánico provocado por un agente físico externo, que puede originar un deterioro funcional del contenido craneal. En cuanto a la epidemiología, tenemos que este va a ser un motivo frecuente de demanda de atención en servicios de urgencias. Es una de las principales causas de muerte y discapacidad y se estima que uno de cada 10 niños sufrirá un traumatismo craneoencefálico no banal a lo largo de la infancia. La mortalidad es 2 veces mayor en menores de 12 meses y tiene un compartimiento bimodal, es decir, que se va a presentar en 2 etapas, en los menores de 2 años y en la pubertad. En la pubertad va a ser por mayor participación en actividades de riesgo como podrían ser los deportes. Es más prevalente en los niños a comparación con las niñas. En cuanto a su etiología, tenemos que la principal causa van a ser las caídas, ya sea de su propia altura o de alturas más grandes. La segunda causa más frecuente van a ser los accidentes de tráfico y aunque es la segunda causa en cuanto a número de casos, es la primera en lesiones graves y fallecimiento. Otra etiología que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los traumatismos de moderado a severo, es el maltrato infantil. Aunque no hay cifras globales en cuanto a su prevalencia, se estima que afecta más a los menores de 2 años y que hasta la mitad de los traumatismos craneoencefálicos que producen la muerte o secuelas irreversibles son secundarios a daño intencional. Entonces es muy importante que cuando estemos valorando al niño busquemos los signos del maltrato cuando los sospechemos desde la anamnesis. Más adelante vamos a hablar de eso. En cuanto a su clasificación, se divide en leve, moderado y severo, esto en base a la escala de coma de Glasgow, que también vamos a ver más adelante, y se puede presentar también o puede estar relacionada a otra sintomatología eh, o situaciones en las que se presentó el accidente. Por ejemplo, en cuanto al leve, tenemos que la puntuación de la escala de coma de Glasgow va a ser de 14 a 15. El paciente puede presentar cefalea leve y menos de 3 episodios de vómito. No va a haber pérdida de la conciencia en este caso. En cuanto al moderado, la puntuación va a ser de 9 a 13 en la escala de coma de Glasgow. Puede haber pérdida del estado de alerta, alteración de la conciencia, cefalea intensa, más de 3 episodios de vómito, apnesia postraumática y convulsiones. En este caso ya podemos empezar a sospechar maltrato infantil y también se puede presentar en los pacientes politraumatizados o con trauma facial. En cuanto al severo, la puntuación va a ser de 8 o menos en la escala de coma de Glasgow. Podemos tener datos de focalización, lesión penetrante de cráneo, fractura hundida o expuesta, disminución en la puntuación inicial del Glasgow mayor a 3. Es decir, que en la evaluación, que en la primera evaluación teníamos, por ejemplo, un Glasgow de 14 y en una segunda evaluación vemos que este ha disminuido a 11 o menos inclusive. También puede haber déficit neurológico de aparición posterior. Eso también lo vamos a ver más adelante, pero es normal que los pacientes al principio o en el momento del accidente presenten vómito, confusión u otras manifestaciones por reflejo vagal. Pero después de pasada esta primera impresión, si llegan a presentar estos mismos datos de traumatismo moderado o severo, ya tendríamos que tomarlos como datos de alarma. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que los niños van a tener mayor susceptibilidad a traumatismo craneoencefálico y esto es por diversas razones. Primero, la superficie craneal es proporcionalmente mayor. Recordemos que vimos en clase unas tablitas en las que ponían la proporción del tamaño cefálico desde el estadio fetal hasta la adultez y vemos que la cabeza en un niño, también desde el periodo
embriológico es mucho más grande a comparación con el resto de su cuerpo. También la musculatura cervical es relativamente débil. También hay mayor contenido de agua y menor de mielina. El plano óseo es más fino y deformable. Y estas diversas situaciones nos conducen a un daño axonal difuso en los accidentes de aceleración y desaceleración. En cuanto a estos accidentes de aceleración y desaceleración, vamos a tener que el daño cerebral puede ser primario o secundario. El daño cerebral primario se produce en el momento del impacto y se da por traumatismo directo, es decir, que algo directamente golpea el cráneo, o por fuerzas de aceleración-desaceleración, como sería en el caso de un choque automovilístico, el movimiento del latigazo. Estos pueden causar laceración y contusión cerebral. También puede haber disrupciones neuronales y vasculares y van a ser difícilmente modificables por intervención terapéutica. En cuanto al daño cerebral secundario, vamos a tener que van a ser todas aquellas respuestas a la reacción a la lesión primaria, y esto va a contribuir al daño y muerte neuronal. Puede ocurrir a dos niveles: al nivel intracraneal, que sería por ejemplo el edema cerebral, hemorragias y convulsiones, y a nivel sistémico, puede ser debido a la lesión primaria o a lesiones asociadas, lo que pueden producir alteraciones que comprometan aún más la perfusión neuronal, como pueden ser la hipotensión, la hipoxemia, hipercapnia o anemia. Y este daño secundario puede ser potencialmente tratable y anticipable. Las manifestaciones clínicas, aunque van a variar dependiendo de si el traumatismo es leve, moderado o severo, vamos a tener algunas que se pueden presentar en cualquiera o que nos van a orientar a que hubo un traumatismo craneoencefálico. Estas van a ser las alteraciones de la conciencia. Este es un factor de riesgo independiente si su duración supera los 5 minutos. También es el mejor indicador de intensidad del traumatismo y de la función general del cerebro. En cuanto a los signos neurológicos, tienen un alto valor predictivo de lesión intracraneal, y cuando notamos su presencia, necesitamos hacer una valoración periódica de su evolución. También puede haber alteración de las funciones vitales, como puede ser frecuencia cardíaca, tensión arterial, y estos después se van a normalizar. Esto es por la reacción vagal, y por lo tanto pueden acompañarse de vómito, cefalea y obnubilación. Pero estos van mejorando de manera paulatina. Si pasado este primer momento, que es lo que les comentaba anteriormente, si pasado este primer momento aún hay alteraciones, se deben considerar como signos de alarma. Y también debemos considerar que en los menores de 2 años las manifestaciones pueden ser un poco más sutiles, y debemos buscar intencionadamente fractura de cráneo, y pueden estar asociadas a fractura de cráneo. En cuanto al diagnóstico y valoración, primero en la anamnesis tenemos que preguntarle al cuidador o a los padres o a la persona responsable todas las características del traumatismo, ya que estas características nos van a dar la personalidad de la lesión. Tenemos que preguntar la hora y lugar, el mecanismo de producción, si hubo pérdida inicial de conciencia, si hay otras enfermedades o condiciones previas y cuáles son los síntomas que ha presentado. Y en este momento es muy importante notar si hay congruencia de la historia con la gravedad de la lesión, porque esto nos va a orientar al posible maltrato infantil. Es decir, que si la lesión es más severa de lo que refieren los padres o el cuidador, entonces podemos comenzar a sospechar. En cuanto a la exploración, es muy importante en la valoración inicial comenzar con el ABCDE. Primero tenemos la A, que sería vía aérea y control cervical. Es muy importante la parte del control cervical. En cuanto a la B, sería ventilación.
Tenemos también que hacer un buen monitoreo de los movimientos tóraco-abdominales y la auscultación pulmonar. La C de circulación, tenemos que también corroborar el ritmo, la frecuencia, la perfusión y la regulación de la temperatura. En cuanto a la D, hacemos una evaluación neurológica que vamos a ver más adelante y tenemos que ver también el estado de conciencia del paciente. Y en cuanto a la E, que sería de exposición, tenemos que hacer una exploración física completa. En cuanto a la exploración neurológica, primero vamos a medir el nivel de conciencia, que es lo que mencionábamos anteriormente, y esto va a ser ayudándonos de la escala de coma de Glasgow. También podemos ver simetría y reactividad de las pupilas. Y bueno, de esta parte, además de la simetría y la reactividad de las pupilas, otros datos que nos son de ayuda son, por ejemplo, el cierre de los párpados, ya que si este se realiza por estímulos luminosos o acústicos, podemos valorar la integridad del mesencéfalo. Y también tomar en cuenta que los reflejos oculocefálicos y oculovestibular van a estar limitados por el compromiso de la columna cervical. Otro dato importante en los ojos sería la hemorragia retiniana, y este puede ser debido al zarandeo del lactante. Bueno, en cuanto al fondo de ojo, tenemos que tomar en cuenta que el hecho de que el fondo de ojo sea aparentemente normal, esto no descarta hipertensión intracraneal, ya que el papiledema puede presentarse hasta 24 a 48 horas después. Por eso es muy importante realizar varias exploraciones. Y bueno, aquí está lo que les decía, la hemorragia retiniana, que puede ser por zarandeo. En cuanto a la fuerza muscular, esta puede realizarse mientras está realizando la escala de coma de Glasgow, y debemos tomar en cuenta que, vamos a ver la escala como tal, pero hay que tomar en cuenta que hay muchas cosas que los lactantes no nos pueden decir. Entonces es importante notar también la actitud del paciente. Por ejemplo, si hay ausencia de contacto visual, si está irritable, si está pálido o si tiene llanto agudo. Y aquí tenemos la escala de coma de Glasgow, que pues ya la conocemos para adultos, pero por lo mismo de que los niños no nos pueden referir muchas cosas o que no reaccionan igual que los adultos, tenemos varias adaptaciones, que esta sería para el lactante, el preescolar, el escolar y el adolescente. Pero la puntuación va a seguir siendo la misma, la mayoría va a ser 15, y también va a valorar 3 rubros, que serían la apertura ocular, la respuesta motriz y la respuesta verbal. Básicamente la apertura ocular va a ser la misma, la respuesta motriz también, pero va a cambiar en cuanto a la respuesta verbal, ya que recordemos que pues, un lactante no nos va a hablar. Entonces, en este caso sería una puntuación de 5 cuando el bebé al hablarle o al tacto sonríe o realiza algún ruido que nos hace saber que está consciente de que le estamos hablando. En cuanto al 4 sería que el bebé llore, pero este llanto sea apropiado, es decir, que sea el llanto normal del bebé. 3 puntos sería para un bebé que está gritando mientras llora o que el llanto es inadecuado o no es normal a lo que están acostumbrados los padres o el cuidador. 2 puntos sería para un quejido que solamente gruñe, y 1 sería cuando no hay respuesta. En un preescolar tenemos 5 puntos cuando sonríe o habla, cuando en el caso de que pues ya tenga bien desarrollada el habla, cuando le hablemos o al tacto. 4 puntos sería cuando llora o balbucea. 3 puntos cuando grita o tiene llanto inadecuado. 2 puntos igual cuando hay quejido o gruñe, y 1 punto cuando no hay respuesta. Para el caso del escolar, que ya tiene un poco más desarrollada el habla, ya podemos valorar con oraciones adecuadas 5 puntos,
frases adecuadas, 4 puntos. Cuando dice palabras inadecuadas, serían 3 puntos. Y cuando nos da sonidos inespecíficos, serían 2 puntos. E igualmente 1 punto cuando no tenemos respuesta. En caso del adolescente, que ya es perfectamente capaz de hablar, es más parecida a la de los adultos. Entonces vamos a tener 5 puntos cuando sus palabras están orientadas y puede conversar con nosotros. 4 puntos cuando el habla es desorientada y está un poco confusa, pero aún hay respuesta. 3 puntos cuando hay palabras inadecuadas o no tienen que ver con lo que le estamos preguntando o solicitando. 2 puntos cuando hay sonidos inespecíficos y 1 punto cuando no hay respuesta. En cuanto a la puntuación, si bien se sigue tomando desde el 15 hacia abajo como mejor, hay varios estudios y artículos que hacen referencia a que un Glasgow de 14 no debe tomarse como un traumatismo leve, como comúnmente se hace en los adultos, ya que ya hay algo que está deteriorando la función y pues que nos puede causar problemas a lo largo. Entonces hacen como un consenso en el cual se toma a la puntuación de 15 como traumatismo craneoencefálico mínimo, es decir, que podemos estar como más relajados y ya puede ser el manejo más en el domicilio del paciente. Y a partir de 14 y 13 se toma el traumatismo craneoencefálico leve, que si bien no es tan preocupante la situación, no se puede dar un manejo totalmente como más laxo, sino que tenemos que aún darle continuación al caso y estar pendientes de su evolución. De 9 a 12 sería un traumatismo craneoencefálico moderado y de 3 a 8 sería grave. En cuanto a la exploración general, la tenemos que hacer completa de todos los aparatos y sistemas, sobre todo tomando en cuenta lo que nos refieren los padres o el cuidador respecto al accidente que produjo el traumatismo craneoencefálico, o si bien estamos sospechando de maltrato y la historia no concuerda con el grado o la severidad del traumatismo, entonces tenemos que buscar otras lesiones que nos orienten a este caso. Comenzamos por la cabeza, que tenemos que palpar bien el cráneo, las fontanelas y los huesos faciales, así como buscar heridas del cuero cabelludo en busca de fracturas subyacentes o signos de trauma oral o mandibular. También tenemos que buscar si hay fracturas de base con los signos de hemotímpano, signo de Battle o los ojos de mapache. También tenemos que hacer evaluación de la médula espinal, del tórax y de la pelvis. En cuanto al maltrato, es importante buscar lesiones antiguas con distinto estadio evolutivo, si hay presencia de signos sugerentes de etiología no accidental, como podrían ser señales de objetos, improntas digitales o bien hemorragia retiniana, que es lo que estábamos mencionando anteriormente, también cuando hay fractura de costillas o huesos largos y también cuando hay convulsiones. Esto de las lesiones antiguas o en diferente estadio evolutivo sería, por ejemplo, que el niño presente, además del traumatismo craneoencefálico, durante la exploración vemos que tiene moretones ya un poco más bien como negros, vemos que ya no es del mismo día que nos refieren los padres o cuidadores, y también si vemos que el edema de otras partes del cuerpo no corresponde al día. Otros datos que no son como tal de la exploración general, pero sí corresponden a maltrato, sería la demora no justificable en la asistencia médica. Es decir, que los padres o el cuidador nos refieran que el niño se cayó hace 3 días, pero no habían ido a ver al médico. Y también ante la conducta poco habitual del lactante, que vemos que, por ejemplo, con sus padres está llorando o que está irritable, pero no con el personal médico, sino que con el personal médico se presenta cooperador y más bien, pues, silencioso.
Aquí tenemos imágenes del signo de Battle, que sería el hematoma en la zona de la mastoides, los ojos de mapache, que serían por debajo del párpado inferior del niño, y el hemotímpano. Las pruebas complementarias, tenemos que como el gold standard para el diagnóstico sería la tomografía de cráneo, pero hay mucha controversia en este respecto porque hay algunos datos que dicen que realices una radiografía de cráneo en cuanto tienes sospecha, y hay otras partes que te dicen que no la realices porque además de radiar al niño, nada más no te va a dar datos significativos. No es para todos porque, por ejemplo, en un traumatismo leve no es necesario realizarla, y además no va a ser muy específica. De todas maneras vas a tener que realizar la tomografía computarizada para poder descartar o saber que el grado del traumatismo o si hay ya lesiones asociadas en el contenido encefálico. Entonces para esto se realizaron varias escalas que les voy a decir a continuación, pero antes de eso es muy importante notar que la punción lumbar está contraindicada, ya que hay un riesgo de herniación. Recordemos que cuando hay traumatismos craneoencefálicos, debido al hematoma o a la misma reacción, puede haber un aumento de la presión intracraneal, y al momento de la punción podemos liberar esta presión. Entonces el contenido encefálico va a tratar de irse a donde hay una menor presión, y con eso la herniación. Ahora sí, en cuanto a la tomografía, tenemos que el PECARN, que es el Pediatric Emergency Care Applied Research Network, hace como unas guías para saber cuáles niños se les deben realizar o no las tomografías, porque como les decía, hay veces que el mismo comportamiento del traumatismo nos indica que no es necesario realizarlas y solamente darle seguimiento con la clínica. Entonces vamos a tener que se divide en dos, en los menores de 2 años y los mayores de 2 años. En cuanto a los menores de 2 años, cuando sí está recomendado realizar la tomografía, va a ser cuando hubo alteración del estado mental o cuando la escala de coma de Glasgow es menor a 15 puntos, o cuando es palpable una fractura de cráneo. Cuando se tiene que valorar si se lleva a observación o cuando se hace la tomografía computada, va a ser cuando haya pérdida del estado de conciencia mayor a 5 segundos, cuando el niño no esté actuando normal o cuando el mecanismo haya sido severo. Y esto en cuanto a los mecanismos severos, los tenemos aquí abajo en dibujitos, que es por ejemplo que el niño haya salido proyectado del auto cuando tuvieron un accidente automovilístico, cuando el auto se volcó, cuando el niño iba en su bicicleta y no llevaba casco y se cayó, o bien cuando lo atropellaron y no llevaba casco, cuando tuvo una caída de altura mayor a 1 metro, que es lo que recomiendan, convirtiendo la medida que utilizan en Estados Unidos a las de las guías a las guías mexicanas, sería 1 metro, o bien cuando le caigan objetos pesados encima. Si no cumple con ninguna de estas características, entonces vemos que la tomografía no es necesaria, y entonces podemos mantenerlo simplemente en vigilancia. En cuanto a los mayores de 2 años, tenemos que sí va a estar recomendada la tomografía cuando hubo alteración del estado mental o una puntuación menor a 15 en la escala de coma de Glasgow, o bien cuando hay signos de fractura de la base de cráneo, como serían los que ya vimos, ojos de mapache, el signo de Battle y el hemotímpano. Cuando vamos a valorar, si ninguna de estas está presente, vamos a valorar si se queda en observación o si le hacemos la tomografía de cráneo. Y esto va a ser cuando hubo historia de pérdida de la conciencia, sin importar su duración. Si hubo historia de vómitos repetitivos, ya vimos que son
hay algunas guías que dicen que es mayor a un episodio y otras que dicen mayor a 3. O cuando hay cefalea intensa, también ante mecanismos severos o de alto riesgo, que son los que ya mencionamos. Y si ninguna de estas está presente, entonces la tomografía de cráneo no es necesaria. Aquí hay otra lista de los requerimientos para la tomografía, pero este ya es de una guía mexicana, de la guía de práctica clínica. Se recomienda realizar la tomografía a todo paciente con traumatismo craneoencefálico moderado cuando sea un menor de un año con menos de 15 puntos en la escala de coma de Glasgow, cuando haya presencia de hematoma en piel cabelluda, edema local o laceración mayor a 5 centímetros en menores de un año, niños con fontanelas a tensión, cuando hubo un evento neuroquirúrgico previo, si el niño tiene una coagulopatía, en mecanismo de alto riesgo, que fue lo que ya mencionamos, más de 2 episodios de vómito, convulsiones postraumáticas, sospecha de traumatismo craneoencefálico por maltrato, sospecha de lesión cervical o bien a todos los pacientes que tengan traumatismo craneoencefálico grave. En cuanto a la observación, tenemos que esta va a ser, tiene que ser mínimo de 4 a 6 horas, es lo que recomiendan tanto la guía europea la española, como las guías mexicanas. Y esto es porque es el tiempo estimado en el que el deterioro por daño cerebral secundario se van a hacer manifiestas. En cuanto a los lactantes, es recomendable mantenerlos en vigilancia intrahospitalaria alrededor de 24 horas. Y en ambos casos, cuando ya el paciente esté en su casa, se debe mantener la vigilancia, instruir a los padres o al cuidador para que se mantenga la vigilancia 48 horas más. En estos casos se debe mantener un monitoreo de constantes vitales y controles neurológicos constantes con la escala de coma de Glasgow, esto para saber cuál ha sido la evolución del paciente y pues darle el tratamiento adecuado. La posición semi-incorporada, ya en cuanto a la vigilancia, el niño tiene que estar en un ambiente tranquilo y se recomienda la posición semi-incorporada con la cabeza elevada a 30 grados. Y si bien no se tiene que evitar que el niño duerma, sí es necesario que se le despierte cada 2 a 3 horas para realizar una valoración. También se debe evitar la lateralización de la cabeza. Estas medidas de la posición ayuda a disminuir la presión intracraneal, ya que fomenta el retorno venoso. En cuanto al manejo y tratamiento, vamos a tener primero las medidas generales, que van a ser fluidos y electrolitos, sobre todo en los pacientes que hayan presentado náuseas y vómito. Se tiene que administrar analgesia, de preferencia no sedante, al menos en la evaluación inicial, ya que este puede interferir. Se recomienda utilizar paracetamol y reservar los opioides para ya evaluación posterior o cuando sea estrictamente necesario por sus efectos adversos. También se pueden administrar antibióticos cuando hubo fractura de base abierta. También se debe manejar la hipertensión intracraneal. Esto es necesario en todos los pacientes que tengan un puntaje menor a 8 en la escala de coma de Glasgow. Y esto va a ser mediante mantener una normotensión y euvolemia. Esto puede ser mediante manitol o solución salina hipertónica. Pero para este manejo es muy importante mantener en cuenta que tenemos que hacer un monitoreo estricto de la uresis, electrolitos séricos y la tensión arterial por los efectos adversos o bien su mecanismo de acción. En cuanto al tratamiento farmacológico, ya para los pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico grave, se pueden administrar ciertos sedantes, tanto para ayudar a la exploración como para reducir la presión intracraneal. Por ejemplo, el de elección va a ser el etomidato, que se va a administrar una dosis única para la reducción de la presión intracraneal. Se puede administrar también ketamina en bolos a pacientes que requieran intubación durante la atención primaria. La fenitoína o carbamazepina, siendo la de elección la fenitoína y la de segunda línea la carbamazepina.
Se pueden administrar como anticonvulsivantes profilácticos cuando hay traumatismo craneoencefálico con pérdida de la conciencia, cuando hay una puntuación menor a 8 en escala de coma de Glasgow o cuando la tomografía es anormal. Y aquí hay unas tablitas que nos hablan del manejo que van a tener estos niños. También van a ser en cuanto a si son menores de 2 años o mayores de 2 años. Esto ya es cuando ya se ha realizado la estabilización con el ABC y la historia clínica y exploración. Primero vamos a tener el grupo de alto riesgo, que son los que van a tener lo que ya comentamos, disminución de la conciencia en el momento de la exploración, focalidad, convulsión, irritabilidad marcada y persistente, fractura de cráneo menor a 24 horas de evolución, cuando hay historial de vómitos, pérdida de conocimiento superior al minuto. Y en este caso se recomienda trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y mientras tanto en la unidad médica en el que lo hayamos recibido darle soporte vital. También está indicado ya realizar la tomografía computada craneal. Y en cuanto a los de riesgo intermedio se van a dividir en 1 y 2 y esto va a ser por si hay signos potenciales de lesión intracraneal o cuando el mecanismo ya es significativo. Ya comentamos las manifestaciones y cómo se va a presentar el caso. Y para estos dos casos puede haber dos cursos de acción en que el primero se puede hacer la tomografía de manera inmediata o se puede mantener al paciente en observación de 24 a 48 horas y si presenta síntomas entonces se puede realizar la tomografía. Este segundo curso de acción no es tan recomendado como el primero y ya en el caso de que se sospeche maltrato entonces se sugiere el ingreso del paciente. Para los que tengan bajo riesgo de lesión intracraneal, sí sabemos que los padres o el cuidador se van a hacer cargo o vemos que comprenden, entonces se le puede dar alta domiciliaria y darle hojas de instrucciones a los padres para la observación durante 48 horas. También en el caso de que los pacientes o bien que no vayan a tener la posibilidad de acudir a un centro de salud al encontrar signos de alarma, entonces también se sugiere, aunque sea leve o aunque sea moderado el riesgo, ingresarlos a la unidad de cuidados intensivos para la observación. Un ejemplo de esto podría ser los pacientes que vengan de la sierra hasta el hospital y pues que el mismo viaje o el tiempo que hagan sería un riesgo para la atención inoportuna del niño. En cuanto a los mayores de 2 años, los pacientes de alto riesgo se tienen que trasladar a las unidades de cuidados intensivos pediátricos y mientras tanto darles soporte vital. El de riesgo intermedio, es decir que si el paciente tuvo una puntuación de 13 o 14 en la escala de coma de Glasgow de más de 2 horas de evolución, cuando hubo mecanismo violento, es decir, caída de más de 1 metro, accidente de tráfico o bicicleta, entonces lo tenemos que mantener en observación de 24 a 48 horas. Si vemos que ya no hay síntomas y la tomografía que realizamos es normal, entonces se puede dar de alta y observación domiciliaria. En los casos de bajo riesgo, tenemos que va a ser porque la puntuación en la escala de coma de Glasgow fue de 15, la exploración neurológica fue normal, es decir que no hubo pérdida de la conciencia o bien no hubo historial de vómitos o solamente se presentaron en una ocasión. Se puede dar de alta domiciliaria, igual indicando a los padres que se tiene que mantener la vigilancia durante 48 horas. Y en estos casos decía que si se sospecha de maltrato, entonces sí se puede realizar la radiografía de cráneo.
Y finalmente tenemos una hojita de datos de alarma en domicilio. Este es como un ejemplo que le podríamos dar a los padres o al cuidador, en donde ponemos que el niño, el paciente, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y que después de la valoración en el servicio de urgencias vimos que no hay necesidad de mantenerlo en el hospital, entonces lo damos de alta, pero es necesario que lo mantengamos en vigilancia, ya que el daño puede aparecer o las complicaciones pueden aparecer varias horas posteriores al accidente. Entonces, cada 2 horas se debe evaluar la presencia de los siguientes signos, y si estos se presentan o hay un empeoramiento en el estado general del paciente, se debe acudir inmediatamente al hospital. Si el niño presenta somnolencia excesiva, dificultad inusual para despertarle, confusión, desorientación, llanto persistente, sensación de irritabilidad, dolor de cabeza, pérdida de la conciencia, convulsiones, debilidad o adormecimiento de algún miembro, alteraciones visuales, asimetría en el tamaño pupilar, aparición de sangre o un fluido por la nariz u oídos, y pues ya se le hace firmar a los padres o al responsable, y se le tiene que instruir cómo buscar intencionadamente todos estos signos y síntomas y cómo es que se presentan. Y pues estas son mis referencias y eso sería todo. Muchas gracias.